Buenos días, compañeros ingenieros. Mi nombre es Alison Yaneli Pico García y me encuentro en el grupo número 1 sobre el proyecto final de la materia de mecánicos y fluidos. El tema del trabajo es el tubo de Venturi. Bien, ahora una pequeña introducción. ¿Quién creó el tubo de Venturi? El tubo de Venturi fue creado por el físico e inventor italiano Giovanni Battista Venturi, nacido en 1746 y fallecido en 1822. Fue un profesor de lógica y física en Módena y Pavía. En París y Berna, ciudades donde vivió mucho tiempo, estudió cuestiones teóricas relacionadas con el calor, la óptica e hidráulica. En este último campo fue que descubrió el tubo que lleva su nombre. ¿En qué año se creó el tubo de Venturi? Este efecto demostrado se creó en 1797. ¿Cuáles son las ventajas del tubo de Venturi? Como primer punto tenemos a la menor pérdida de carga permanente que la producida por el diafragma y la tobera de flujo, gracias a los conos de entrada y salida. Como punto número 2 tenemos a la medición de caudales superiores a un 60% a los obtenidos por el diafragma para la misma presión diferencial e igual diámetro de tubería. Como punto número 3 tenemos que el Venturi requiere un tramo recto de entrada más corto que otros elementos primarios. Y como punto número 4 tenemos a la facilidad para la medición de flujo de líquidos con sólidos en suspensión. Bien, según Giovanni, era un dispositivo para medir el gasto de un fluido, es decir, la cantidad de flujo por unidad de tiempo, a partir de una diferencia de presión entre el lugar por donde entra la corriente y el punto calibrable de mínima sección del tubo, en donde su parte ancha final actúa. ¿Qué es un tubo de Venturi? En sí, es un dispositivo que origina una pérdida de presión al pasar por un fluido. En esencia, este es una tubería corta, recta o garganta entre dos tramos cónicos. La presión cambia en la proximidad de la parte estrecha. De esta forma, al poner un manómetro o instrumento registrador en la garganta, se puede medir la caída de presión y calcular el caudal instantáneo, o bien uniéndola a un depósito carburante. Entonces se puede incorporar este combustible en la corriente primordial. Formación del tubo de Venturi. Este consiste en un tubo formado por dos secciones cónicas, unidas por un tubo estrecho en donde el fluido pasa a mayor velocidad. Luego cuenta con un tubo en posición vertical, que tiene forma de U, el cual está conectado una parte a la región ancha y la otra región a la estrecha. En los comienzos de este tubo se utilizaba con el fin de determinar la velocidad del fluido, ya conociendo la velocidad inicial y midiendo la diferencia a través del valor de h, que podíamos conocer la velocidad del fluido de otro punto. Otros casos para los que se utiliza son para aumentar la velocidad de un fluido haciéndolo pasar por una sección más estrecha. Funcionamiento del efecto Venturi. Este principio nos indica que si el caudal del fluido se mantiene constante pero disminuye la sección del conducto que lo contiene, la velocidad del fluido forzosamente aumentará. Teniendo en cuenta este principio y recordando la ley de conservación, se puede concluir diciendo que el fluido aumenta y la que se encuentra atada a la presión disminuye. Como podemos notar, es un simple razonamiento que toma en cuenta conceptos básicos de termodinámica, física y fenómenos de transporte. El siguiente tema es aplicaciones del efecto de Venturi.
que viene a relacionarse con lo que es el tubo de Venturi. Bien. Es uno de los descubrimientos más importantes dentro de la mecánica de los fluidos y la ingeniería, aumentando exponencialmente sus aplicaciones. Actualmente es uno de los más utilizados, por ende es una de las mejoras que tenemos actualmente. Bien, en sus aplicaciones tenemos en la aplicación hidráulica, la cual de presión asociada al efecto de Venturi es utilizada para la fabricación de máquinas. En una conducción hidráulica, lo cual estas permiten que obtengan ciertos aditivos. En la aplicación aeronáutica se utilizan los efectos fundamentales del efecto Venturi para obtener succión en instrumentos que trabajan con vacío. En este caso son generalmente aplicados en aeronaves. Asimismo, este explica la sustentación de las alas de los aviones. Aplicación automotriz. En esta viene a utilizarse en los motores que utilizan carburación. Esta también se emplea para mezclar carburador con el carburante y aspirando a este último y mezclándose con el aire. Además, este ayuda a mejorar la velocidad de los autos y aprovechando así las cargas aerodinámicas. Aplicación petrolera. En la industria del petróleo el efecto de Venturi es utilizado para extraer el fluido de los pozos. En esta se inyecta aire a presiones muy altas mediante tuberías de sección transversal muy pequeñas. Así obtenemos un cambio de energía desde la potencial hasta la cinética. En la aplicación neumática, en ella el efecto es utilizado para crear aplicaciones de ventosas y eyectores. Y por último tenemos la aplicación acuariofilia, en la que en tomas de bombas de agua o de filtros de agua son utilizadas. Además, es utilizado para adicionar aire y dióxido de carbono. En este también podemos aplicar lo que es en la odontología, ya que aquí se aspira a lo que es en los fluidos de la boca, mediante los procesos que tienen los odontólogos para realizarlo. Y también es utilizado en el hogar. Bien, esto podemos concluir. El tubo de Venturi es esencialmente transversal para el análisis de la ingeniería, debido a que posibilita conocer la rapidez de los fluidos que se transforman por medio de sistemas de tuberías, a través de las diferencias de presión que hay en tomas antes y después del efecto de Venturi. Eso es todo de mi parte. Mi nombre es Adriana Micaela Sánchez. Gracias. Seguidamente tenemos nuestra práctica. Los materiales son 2 botellas vacías de 2 litros, 2 jeringas de 20 milímetros, un cuchillo, una T, una regla, un marcador, un pegamento, una manguera y un sujetador. Con ayuda de un cuchillo caliente quitamos la parte del apoyo de la jeringa y la parte donde va la aguja para que ayude de la siguiente manera. Con ayuda del marcador moldeamos el tamaño de la aguja para hacer el respectivo agujero y seguidamente con una regla medimos 3 centímetros para calentar y colocar la manguera para que por ahí salga dicha agua. Seguidamente pegamos la T a las 2 botellas para obtener nuestro tubo, la cual nos quedaría de la siguiente manera. A continuación están viendo el proceso de la colocación de la T para dicha unión. Si hablamos del efecto Venturi, menciona que si en una tubería por donde pasa un fluido existe un estrechamiento de una sección
de área mayor a área menor se produce un cambio de velocidad debido al principio de continuidad. Por ende, la velocidad en el área menor es mayor de la velocidad mayor y en consecuencia la presión en el área menor tiende a ser menor que el área mayor. Por tal motivo, el fluido en el área mayor va a subir por el tubo y llegará a cierta altura, donde se va a nivelar con la presión atmosférica. Y en el área menor de estrechamiento, el fluido subirá por el tubo hasta una altura menor debido a que la presión es menor, tendrán que ser empujadas por la presión atmosférica. Por tal motivo, se obtiene una diferencia de altura. Se concluyó que el tubo de Venturi es una tubería recta que en medio tiene un estrechamiento de menor diámetro que la tubería y que tiene dos tramos cónicos a sus extremos, y mientras un fluido esté más cerca de la parte estrecha de ella, se origina una pérdida de presión. Por ende, el efecto de Venturi se aplica por el principio de Bernoulli y el principio de continuidad de masa. Si el caudal de un fluido es constante pero la sección disminuye, necesariamente la velocidad aumenta tras atravesar esta sección. A continuación se mostrarán los resultados de dicho experimento. Buenas tardes, yo les voy a presentar algo sobre lo que son los cálculos y los análisis de nuestro experimento. Como vemos en la gráfica de nuestro experimento, primero nos damos cuenta de los diámetros o los radios, que en el primero obtuvimos un radio de el 3,2 centímetros y en el segundo radio, esta parte de aquí, no sé si pueden observar, a ver si les puedo marcar, esta parte de aquí tuvo un 1,5 de centímetros. Bueno, ahora para calcular el área de estos dos vamos a utilizar la fórmula que está aquí, que sería área es igual a pi por radio al cuadrado, todo esto sobre 4. Aquí obtuvimos nuestros valores. Como indicaba anteriormente, tenemos un radio del área 1 que es de 3,2 centímetros y calculando con esta fórmula nos da un área de 8,0424 centímetros, pero lo llevamos a metro, que sería 0,08 metros cuadrados. De igual manera, el radio del área 2, que nos da ese valor de 2 centímetros, pero redondeándolo, haciéndolo metros, serían 0,2 metros cuadrados. Ahora vamos a calcular el caudal obtenido. Este lo obtenemos como lo da aquí la fórmula, lo obtenemos con el valor del volumen y el tiempo. El tiempo será el que nos dio cuando se llenaron las dos botellas. Aquí pueden observar nuestra fórmula ya reemplazada. Obtuvimos un volumen de 2 litros en las botellas y un tiempo de 2.5 minutos. Pero como nos dicen que tiene que estar en segundos, sería 1500 segundos. Resolvemos esto y nos da un valor del 13 por 10 a la menos 3. Entonces, ahora, la diferencia de altura. La diferencia de altura se da o se representa calculando o restando la altura 1 por la altura 2. En este caso, que sería estos de aquí, estos 15 mililitros y de 16 mililitros, que en sí no sería calcularlo en mililitros, sino en centímetros.
como le tomamos la medida, sería nuestra altura, la altura de nuestro, aquí podemos observar que ya reemplazamos. La altura número 1 tiene como 0,11 metros menos el 0,12 metros, que es igual al 0,1 metros, que sería el restante, entre este y el restante de estos dos valores. Entonces, después de haber obtenido esto, ya tenemos el conocimiento de cuál es la altura entre estos dos valores. Listo. Ahora vamos a calcular la edad en la que se dieron cada uno de los fluidos, reemplazando esta fórmula. Esta fórmula nos indica que la velocidad es igual al caudal obtenido, que obtuvimos anteriormente, sobre el área de cada uno de ellos. Como pueden observar aquí, área 1 es el que está aquí arriba y área 2 es el que está aquí. Hicimos nuestro respectivo cálculo y nos da este valor. Y por último, vamos a obtener de igual manera los valores de presión, tanto de presión 1 como de presión 2. Un dato importante que se me olvida aquí es que debemos decir que la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1. Listo. Ahora vamos acá a calcular. Nuestra presión nos indica que debemos de reemplazar la densidad del agua, que sería redondeada, sería 1000, por la altura que nos dio desde un principio, por la gravedad. Calculamos todo esto y nos da una presión en pascales. La presión, decimos que la presión 1 es mayor que la presión número 2.